cuando mi marido se casó con su amante en París, jamás imaginó que yo aparecería en la fiesta con el esposo de ella para acabar con todo. Me llamo Esperanza Morales y trabajo como traductora de francés desde hace más de 15 años aquí en Salamanca. Una vida simple, organizada, sin sorpresas. O al menos eso pensaba, hasta aquella maldita mañana de octubre. Estaba revisando mis correos profesionales cuando un asunto me llamó la atención: confirmación de reserva, Château de Malmaison, París. Mi primer pensamiento fue que algún cliente lo había enviado por error. Eso pasa más de lo que se imaginan en mi ramo. Abrí el mensaje esperando encontrar alguna traducción urgente de un contrato hotelero. Pero no era nada de eso. La reserva era para 3 semanas en un lujoso château a las afueras de París. Fecha: 15 de noviembre. Nombre del huésped principal: Joaquín Morales. Mi esposo. El mismo hombre que compartía la cama conmigo desde hace 12 años, que se quejaba cuando gastaba 50 euros de más en el supermercado, que decía que París era cosa de burgués pretencioso. Mi primera reacción fue de total confusión. Joaquín nunca mencionó ningún viaje. Mucho menos a París. Y mucho menos solo. Empecé a leer los detalles de la reserva con más atención, buscando alguna explicación lógica. Tal vez era por trabajo. Quizás algún negocio del que aún no me había hablado. Entonces vi el segundo nombre en la reserva: Lorena Campos. Se me cayó el estómago. Lorena Campos. Conocía ese nombre. Joaquín había mencionado a una Lorena varias veces en los últimos meses. Una mujer del curso de cocina francesa al que empezó a ir en septiembre. Está casada, tiene 2 hijos, una persona muy culta, decía siempre que le preguntaba por el curso. Seguí leyendo. La reserva incluía paquete romántico de luna de miel, cena para 2 a la luz de las velas todas las noches y ceremonia simbólica de matrimonio en el jardín del château. Ceremonia de matrimonio. Mi esposo estaba planeando casarse simbólicamente con otra mujer. Una mujer casada, con 2 hijos, que yo ingenuamente creía que era solo una compañera de curso. Mis manos temblaban mientras releía cada palabra de esa maldita reserva. Era como ver una película de terror en la que gritas para que la protagonista no abra esa puerta, pero la abre igual. Solo que esta vez, yo era la protagonista, y la puerta ya estaba abierta de par en par. Tomé mi teléfono y llamé a Joaquín. Contestó al tercer timbrazo, con esa voz adormilada de quien todavía está en la cama. Hola, amor. ¿Todo bien? Y Joaquín, necesito preguntarte una cosa, intenté mantener la voz calma. ¿Conoces el Château de Malmaison? Silencio del otro lado. Un silencio que duró demasiado para ser inocente. ¿Por qué lo preguntas? Responde primero. Nunca oí hablar. ¿Por qué? Mentiroso. Mentiroso descarado. Nada, error mío. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mi cabeza daba vueltas. 12 años de matrimonio. 12 años de una vida que creía sólida, predecible, segura. Y descubrir así, por un correo enviado por error, que mi marido no solo me estaba engañando, sino que planeaba celebrar una boda con su amante. Volví a la computadora y empecé a investigar más a fondo. Entré en el historial del correo compartido que teníamos en casa. Joaquín siempre fue pésimo con la tecnología, así que manteníamos una cuenta conjunta para asuntos domésticos. Nunca pensé que un día la usaría para investigarlo. Lo que encontré fue devastador. Mensajes intercambiados con esa tal Lorena desde agosto. Conversaciones que empezaron inocentes, sobre recetas francesas y técnicas de cocina, pero que rápidamente evolucionaron a algo mucho más íntimo. Se llamaban almas gemelas, hablaban de cómo sus matrimonios eran prisiones que les impedían ser verdaderamente felices. Un mensaje de septiembre me llamó especialmente la atención. Joaquín, querido, creo que encontré el lugar perfecto para nuestra ceremonia. Un château increíble cerca de París. Sería como un sueño hecho realidad. Finalmente podríamos casarnos de verdad, aunque el mundo no entienda nuestro amor. La respuesta de él. Lorena, mi vida, siempre tienes las mejores ideas. Yo me encargaré de todo. Mereces la boda de tus sueños, aunque sea simbólica. Nuestro amor es más real que cualquier papel firmado en el registro civil. Tuve que dejar de leer. Corrí al baño y vomité.
No podía creer lo que estaba leyendo. No era solo una aventura. Estaban completamente enamorados, viviendo una fantasía romántica a mis expensas. Volví a la computadora decidida a descubrirlo todo. Si mi vida se estaba desmoronando, al menos sabría todos los detalles. Encontré mensajes donde Joaquín decía que estaba contratando a una traductora profesional para resolver los detalles del viaje. El hijo de puta me había contratado, a su propia esposa, para traducir los preparativos de su boda con la amante. La ironía era tan cruel que hasta resultaba cómica. Seguí buscando y descubrí que Lorena había creado toda una narrativa romántica sobre ellos siendo almas gemelas prisioneras en matrimonios infelices. En los correos, ella se describía como una mujer sensible e incomprendida, casada con un hombre que no entendía su alma artística. Joaquín, por su parte, se retrataba como un marido desatendido, casado con una mujer fría y demasiado enfocada en el trabajo. Mujer fría y enfocada en el trabajo. Yo. Esperanza Morales, que me levantaba todos los días a las 6 de la mañana para prepararle el café como a él le gustaba. Que planchaba sus camisas. Que aguantaba sus quejas sobre el trabajo. Que hacía cuestión de cenar con él todas las noches, aunque estuviera muerta de cansancio. Mujer fría. Las lágrimas caían por mi rostro mientras leía mensaje tras mensaje. Habían creado un mundo paralelo donde eran los héroes románticos de una gran historia de amor. Y yo era la villana que los mantenía separados. El último mensaje que encontré era de una semana atrás. Amor, ya he arreglado todo. El cható está reservado. Mi traductora ya está gestionando todos los detalles en francés. En 2 semanas estaremos en París, por fin libres para vivir nuestro amor como merece ser vivido. No veo la hora de verte vestida de novia. Vestido de novia. Lorena Campos, mujer casada, madre de 2 hijos, iba a usar un vestido de novia para casarse simbólicamente con mi marido en París. Cerré la computadora y me quedé ahí sentada, intentando procesar todo lo que había descubierto. Mi vida entera había cambiado en cuestión de horas. El hombre que dormía a mi lado todas las noches, que me besaba por la mañana antes de salir a trabajar, que se quejaba cuando yo tardaba mucho en la ducha, estaba enamorado de otra mujer. Y no era cualquier enamoramiento. Era una obsesión romántica, una fantasía elaborada que incluía boda simbólica en Château francés y luna de miel de 3 semanas. Lo peor de todo es que yo había facilitado todo eso. Mi trabajo como traductora, mi fluidez en francés, mi eficiencia profesional, todo había sido usado en mi contra por mi propio marido. Joaquín llegó a casa a las 6 de la tarde, como siempre. Entró por la puerta de la cocina con su sonrisa habitual, me dio un beso en la mejilla y preguntó qué había para cenar. ¿Cómo fue el curso hoy? Le pregunté, observando su reacción. Ah, normal. Aprendimos a hacer coq au vin. Lorena dijo que quedó muy bueno. La naturalidad con la que mencionó el nombre de ella me hizo enfurecer aún más. Ahí estaba él, hablando de la amante en mi cara, fingiendo que era solo una compañera de curso. ¿Y cómo está Lorena? ¿Sigue con problemas en casa? Joaquín casi se atragantó con el agua que estaba bebiendo. ¿Qué problemas? Dijiste el otro día que tenía algunos problemas personales. ¿Y así? Sí. Unos problemas con su marido. Nada grave. Problemas con el marido. Claro. El marido que no entendía su alma artística. El marido que era un obstáculo para el gran amor de ella con Joaquín. Fingí que todo estaba normal durante la cena. Conversamos sobre trabajo, sobre el clima, sobre cosas banales del día a día. Él estaba normal, relajado, incluso un poco más cariñoso de lo habitual. Probablemente se sentía culpable por las mentiras. Cuando fuimos a acostarnos, me besó en la frente y dijo: Te amo, Esperanza. 3 palabras que antes me hacían dormir tranquila y que ahora sonaban como la mayor mentira que había escuchado en mi vida. Los días siguientes al descubrimiento fueron los más difíciles de mi vida. Me despertaba por la mañana fingiendo normalidad, preparaba el café, conversaba sobre trivialidades, y por dentro estaba completamente destrozada. Pero el dolor pronto se transformó en algo mucho más peligroso, una curiosidad obsesiva. Necesitaba saber más. Necesitaba entender hasta dónde había llegado esa farsa. Volví a los correos y lo que descubrí me dejó aún más indignada. No era solo una aventura romántica.
Lorena había convertido aquello en una verdadera operación de manipulación. En un mensaje de mediados de octubre, ella escribía: Mi amor, he estado pensando mucho en nosotros. Somos almas gemelas prisioneras en matrimonios infelices. El universo nos puso en el camino del otro por una razón. No podemos desperdiciar esta oportunidad de vivir nuestro amor verdadero. Y Joaquín, como un idiota enamorado, respondía: Tienes razón, mi vida. Nunca sentí nada parecido a lo que siento por ti. Mi matrimonio se ha vuelto solo una convención social. Contigo descubrí lo que es amar de verdad. Almas gemelas. Amor verdadero. Quería vomitar con cada frase melosa que leía. Pero lo peor aún estaba por venir. Lorena había convencido a Joaquín de que necesitaban celebrar su amor en París, aunque el mundo no lo entendiera. La maldita había creado toda una narrativa dramática sobre cómo eran incomprendidos, cómo sus cónyuges no los valoraban, cómo merecían vivir una gran historia de amor. Y Joaquín, completamente hechizado, aceptó costearlo todo. Encontré comprobantes de que él había sacado prácticamente todos nuestros ahorros. 12.000 euros que habíamos guardado para cambiar el coche y hacer una reforma en la casa. 12.000 euros que gastó en una fantasía romántica con la amante. Pero no se detuvo ahí. Descubrí que había vendido acciones de la empresa familiar que heredó de su padre. Acciones que valían más de 20.000 euros y que eran nuestra reserva de emergencia. Todo para costear la luna de miel de ensueño que duraría 3 semanas. 3 semanas en un chateau francés. 3 semanas fingiendo ser una pareja enamorada. 3 semanas viviendo una mentira elaborada a costa del dinero que robó de nuestra vida en común. Con cada descubrimiento, mi indignación aumentaba. Pero fue cuando encontré las fotos que casi tuve un ataque de nervios. Lorena había creado una cuenta privada en Instagram, visible solo para algunos amigos cómplices. Y allí estaba ella, publicando fotos del vestido de novia que había comprado. Un vestido blanco, elegante, carísimo. En los pies de foto, escribía cosas como: por fin me casaré con el amor de mi vida y algunas personas tardarán en entender, pero nuestro amor es más grande que cualquier convención social. Amor de mi vida. Estaba publicando fotos con el vestido de novia para casarse con mi marido, refiriéndose a él como el amor de su vida. Pero lo que más me enfureció fueron los comentarios. Algunas amigas suyas sabían todo y apoyaban esa locura. Comentarios como: te mereces ser feliz, amiga, qué lindo. Son una pareja perfecta, y por fin una historia de amor de verdad. Historia de amor de verdad. Basada en mentira, traición y robo. Seguí investigando sus redes sociales y descubrí más detalles sobre los preparativos. Lorena había planeado cada detalle de la ceremonia. Fotógrafo contratado, ramo encargado, menú especial elegido. Estaba organizando todo como si fuera una boda real. Y lo más indignante, estaba documentando todo como si fuera la novia más feliz del mundo. Fue cuando encontré una foto de ella con sus hijos que mi indignación llegó al límite. 2 niños pequeños, de unos 6 y 8 años, sonriendo inocentemente junto a su madre. Y ella ahí, planeando abandonarlos durante 3 semanas para jugar a casarse en París. En ese momento, tomé una decisión. Si Joaquín y Lorena querían jugar a amor eterno, iban a tener que enfrentarse a las consecuencias. Pero no iba a hacerlo sola. Si había alguien tan engañado como yo en esta historia, era el marido de Lorena. Empecé a investigar quién era Aurelio Vega. No fue difícil encontrarlo. Lorena lo mencionaba en redes sociales antiguas, antes de crear la cuenta secreta para su aventura con Joaquín. Aurelio Vega, 42 años, ingeniero civil, padre dedicado. En las fotos, siempre aparecía sonriente junto a su esposa y sus hijos. Un hombre que claramente amaba a su familia. Un hombre que no tenía idea de que su esposa estaba planeando un matrimonio simbólico con otro en París. Pasé 2 días enteros investigando sobre él. Descubrí dónde trabajaba, encontré su teléfono profesional, incluso localicé algunos colegas en común que podríamos tener. Necesitaba un enfoque cuidadoso. No podía simplemente llamarlo y soltar toda la verdad de golpe. Entonces tuve una idea. Creé un perfil falso en Facebook y comencé a acercarme a algunas amigas en común que teníamos a través de grupos locales de Salamanca. Mujeres que conocían tanto a Lorena como a Aurelio, que frecuentaban los mismos círculos sociales.
Fue a través de una de esas mujeres, Carmen, que conseguí lo que necesitaba. Ah, ¿conoces a Lorena? ¡Qué coincidencia! Ella viaja a Francia esta semana, ¿no? ¿Para cuidar a la prima enferma? Prima enferma. Esa era la excusa que Lorena le había dado a su marido. Que viajaba a cuidar a una prima enferma en Francia. Por 3 semanas. Sola. Y Aurelio, hombre íntegro y confiado, creyó ciegamente en la mentira de su esposa. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. El jueves por la noche, cuando Joaquín llegó a casa, estaba más animado de lo normal. Habló de que había conseguido unos días libres en el trabajo, mencionó que tal vez viajaría para resolver unos negocios. Me mintió en la cara con el mayor descaro del mundo. ¿Qué tipo de negocios?, pregunté, fingiendo interés casual. Ah, unas traducciones urgentes que surgieron. Tal vez necesite viajar para resolverlo personalmente. ¿A dónde? Francia. Tal vez París. La naturalidad con la que mentía era impresionante. Ahí estaba mi marido, contando que iba a viajar para casarse simbólicamente con la amante, disfrazando todo como negocios. ¡Qué interesante! ¿Cuánto tiempo te quedarías fuera? Unas 2 o 3 semanas. Depende de cómo se desarrollen las cosas allá. 2 o 3 semanas. Exactamente el tiempo de la luna de miel romántica que había planeado con Lorena. Esa noche, después de que Joaquín se durmió, tomé mi teléfono e hice la llamada más difícil de mi vida. Hola, ¿Aurelio Vega? Sí, ¿quién habla? Me llamo Esperanza Morales. Necesito hablar con usted. Es sobre su esposa, Lorena. Silencio al otro lado. ¿De qué se trata? Prefiero hablar en persona. Es muy serio y muy delicado. Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería discreta en el centro de Salamanca. Pasé toda la noche ensayando lo que iba a decir. ¿Cómo le cuentas a un hombre que su esposa está enamorada de otro? ¿Cómo explicas que ella está planeando un matrimonio simbólico en París mientras él cuida solo a los hijos? Llegué a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Aurelio llegó puntual, exactamente como lo había imaginado. Un hombre alto, bien arreglado, de mirada honesta y sonrisa amable. El tipo de persona que inmediatamente percibes que es íntegra. ¿Esperanza? Sí. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Nos sentamos en una mesa al fondo de la cafetería. Él pidió un café y me miraba con curiosidad y un toque de preocupación. Entonces, ¿qué necesita contarme sobre Lorena? Respiré hondo y empecé a contarle todo. Le mostré los correos, las fotos del vestido de novia, las reservas del chateau, los comprobantes de los gastos. Con cada evidencia que le presentaba, el rostro de Aurelio se iba poniendo más pálido. Cuando terminé de explicar todo, se quedó en silencio por largos minutos. ¿Está segura de esto?, preguntó con la voz entrecortada. Tengo todas las pruebas aquí. Puedo mostrarle más detalles si quiere. Él negó con la cabeza. No hace falta. Le creo. Aurelio miraba el café que ni siquiera había tocado, procesando todo lo que acababa de escuchar. Ella me dijo que iba a viajar para cuidar a una prima enferma en Lyon. Incluso me advirtió que tal vez tendría que quedarse más tiempo del previsto. Aurelio, lo siento mucho. Sé cómo debe sentirse. Él me miró con una expresión mezcla de dolor y rabia. 12 años de matrimonio. 2 hijos. Y ella está dispuesta a tirar todo eso por la borda por una fantasía. Exacto. Y mi marido también. 12 años de mi vida tirados a la basura para que él pueda jugar a príncipe azul con su alma gemela. Nos quedamos ahí, 2 cónyuges traicionados, intentando procesar la magnitud de la traición que habíamos descubierto. ¿Qué piensa hacer?, preguntó. Depende. ¿Estaría dispuesto a hacer una alianza conmigo? Aurelio me miró con interés. ¿Qué tipo de alianza? ¿Ellos quieren escenificar un gran amor en París? Perfecto. Vamos a darles un público que no esperan. Le expliqué mi plan. Yo usaría mi fluidez en francés para descubrir todos los detalles de la ceremonia, hora exacta, ubicación precisa en el chateau, lista de proveedores. Aurelio se encargaría de organizar nuestro viaje sorpresa, inventando una excusa plausible para estar en París el mismo día. ¿Estás seguro de esto?,
Preguntó. Va a ser muy doloroso para los dos. Aurelio, gastaron los ahorros de la familia, vendieron acciones, mintieron descaradamente, abandonaron a los hijos, todo para vivir una fantasía romántica. Si vamos a sufrir, que sea haciendo justicia. Él se quedó pensativo unos minutos. De acuerdo. Acepto. Nos dimos la mano sellando nuestra alianza de venganza. Durante la semana siguiente, trabajamos como un equipo. Yo contacté al Chateau, fingiendo ser la asesora de bodas contratada por los novios, y conseguí todos los detalles. La ceremonia sería el sábado a las 4 de la tarde, en el jardín principal. Habría fotógrafo, florista, incluso un pequeño grupo de músicos contratados para tocar durante el intercambio de votos. Aurelio, por su parte, inventó un viaje de trabajo urgente a París. Les dijo a los hijos que iba a resolver unos proyectos importantes y que volvería el domingo. Los niños, inocentes, ni lo cuestionaron. El viernes, víspera del viaje de ellos, Joaquín llegó a casa con la maleta lista. ¿Entonces de verdad vas a viajar?, pregunté, manteniendo el tono casual. Lamentablemente sí. Esos franceses son muy exigentes con los plazos. Qué pena. Te iba a extrañar. Él me besó en la frente con falsa ternura. Yo también te voy a extrañar. Pero es trabajo, ¿no? Tengo que hacer este sacrificio por nosotros. Sacrificio. Llamaba la luna de miel con la amante un sacrificio por nuestra familia. Cuida bien los negocios allá, dije, mirándolo a los ojos. Descuida. Voy a resolver todo bien. Esa noche, fingí estar dormida cuando salió de casa a las 5 de la mañana para tomar el vuelo. Escuché la puerta cerrarse y supe que nuestra venganza había comenzado. Unas horas después, Aurelio y yo estábamos en el aeropuerto, listos para darles a los amantes la sorpresa de sus vidas. El sábado amaneció soleado en París. Una ironía del destino, ya que sería el día más sombrío en la vida de dos parejas. Aurelio y yo llegamos al Château de Malmaison a las 2 de la tarde. El lugar era aún más lujoso de lo que imaginaba. Jardines impecables, arquitectura elegante, el escenario perfecto para una ceremonia romántica. Lástima que sería el escenario de una humillación histórica. Nos posicionamos estratégicamente detrás de unos árboles ornamentales que ofrecían una vista completa del jardín principal donde ocurriría la farsa. Aurelio estaba tenso, respirando hondo a cada minuto. Yo, en cambio, me sentía extrañamente tranquila. Después de semanas de dolor y rabia, por fin había llegado la hora de la justicia. ¿Estás segura de esto?, preguntó por 10ª vez. Absolutamente. Se lo merecen. A las 3:30, los proveedores empezaron a llegar. El florista arreglando los ramos, el fotógrafo probando los equipos, los músicos afinando los instrumentos. Todos trabajando para crear el ambiente perfecto para la escenificación de los amantes. Y entonces aparecieron ellos. Joaquín llegó primero, vistiendo un traje azul marino que nunca le había visto. Probablemente comprado especialmente para la ocasión. Hablaba animadamente en español con el fotógrafo, gesticulando y sonriendo como un novio de verdad. 10 minutos después, fue el turno de Lorena de hacer su entrada triunfal. Había visto fotos del vestido, pero verla en persona fue un impacto. Estaba absolutamente radiante, usando un vestido de novia elegante, ramo en la mano, velo ondeando en el viento. Realmente parecía una novia feliz, a punto de casarse con el amor de su vida. A mi lado, Aurelio hizo un sonido entre un gemido y un suspiro de dolor. Dios mío, murmuró. Ella realmente lo hizo. Joaquín corrió hacia Lorena y la besó como si fuera una escena de película romántica. Se abrazaron, rieron, posaron para el fotógrafo. Todo estaba saliendo exactamente como ellos lo habían soñado. Algunos invitados franceses comenzaron a llegar. Personas que habían contratado solo para componer la farsa, para que pareciera que tenían amigos y familia apoyando ese gran amor. Todo era escenografía para alimentar su fantasía. A las 4 en punto, comenzó la ceremonia. Un oficiante francés, obviamente contratado para la escenificación, tomó posición delante de un arco decorado con flores blancas. Joaquín y Lorena se pusieron frente a frente, tomados de las manos, mirándose a los ojos con una intensidad dramática que rozaba lo ridículo. El oficiante comenzó a hablar en francés sobre amor eterno,
almas gemelas, destino. Lorena incluso derramó algunas lágrimas de emoción. Joaquín tenía esa sonrisa tonta de enamorado. Ya es el momento, susurré a Aurelio. Es ahora. Salimos de detrás de los árboles y caminamos decididos hacia la ceremonia. El primero en notarnos fue el fotógrafo, que dejó de tomar fotos y se quedó mirando confundido a dos personas que claramente no formaban parte del evento. Entonces Lorena me vio. Su rostro perdió todo el color instantáneamente. Soltó el ramo y agarró el brazo de Joaquín, susurrando algo desesperadamente en su oído. Joaquín se dio vuelta y, al verme, prácticamente tuvo un colapso nervioso. Se quedó inmóvil, boca abierta, como si hubiera visto un fantasma. Me dirigí directamente al oficiante y a los invitados franceses, hablando en un español fluido y claro. Señoras y señores, lamento interrumpir, pero ha habido un terrible error. Todos se detuvieron para escucharme. Incluso los músicos dejaron de tocar. Lo que ustedes creen que es una ceremonia de matrimonio romántica en realidad es una farsa vergonzosa. Estas dos personas no son amantes solteros. Ambos están casados con otras personas y nos han estado engañando durante meses. El murmullo comenzó de inmediato. Los invitados franceses se miraron entre sí, impactados. El oficiante quedó completamente desconcertado. Joaquín intentó interrumpirme. Esperanza, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago yo aquí?, respondí, ahora alternando entre español y francés para que todos entendieran. La pregunta es, ¿qué haces tú aquí, Joaquín, casándote simbólicamente con otra mujer mientras tu esposa legal está en casa? Lorena intentó esconderse detrás de Joaquín, pero Aurelio se acercó a ella. Lorena dijo con la voz quebrada por la emoción. ¿Cómo pudiste? Cuando vio al marido allí, se derrumbó por completo. Comenzó a llorar, balbuceando disculpas incoherentes. Aurelio, puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, gritó, perdiendo la compostura. ¿Cómo explicas que abandonaste a nuestros hijos para venir a jugar a casarte con otro hombre? ¿Cómo explicas que mentiste diciendo que cuidabas a una prima enferma? Los invitados franceses quedaron aún más impactados. Una mujer mayor se acercó a mí y preguntó en español si eso era algún tipo de broma. No, señora, respondí. Esta es la realidad. Esta mujer abandonó a sus dos hijos para jugar a la novia con el marido de otra. La vergüenza fue inmediata y devastadora. El florista empezó a recoger sus flores, claramente incómodo con la situación. El fotógrafo guardó los equipos. Los músicos dejaron de tocar y comenzaron a hablar entre ellos, señalando a los novios. Lorena intentó una última jugada desesperada. Ustedes no entienden, nos amamos de verdad, somos almas gemelas. Me reí. Me reí fuerte y con todo el sarcasmo que pude reunir. Almas gemelas, dije, todavía alternando idiomas para humillarla en público. Dos personas casadas que mienten a sus propios cónyuges, roban dinero de la familia, abandonan hijos pequeños, todo para vivir una patética fantasía romántica. Me dirigí nuevamente a los franceses presentes. Esta mujer tiene dos hijos en casa que piensan que su madre está cuidando de una prima enferma. En realidad, está aquí jugando a la princesa con el dinero robado a su propia familia. Una de las invitadas francesas se levantó indignada y salió del lugar. Otras empezaron a hacer comentarios reprobadores. Todo el ambiente romántico que ellos habían creado se convirtió en una pesadilla de vergüenza pública. Joaquín intentó llevarme a un lado. Esperanza, por favor, vamos a hablar en privado. ¿Hablar en privado?, grité. Después de que gastaste nuestros ahorros, vendiste las acciones de tu padre, me usaste como traductora para organizar tu propia boda con otra, ¿ahora quieres hablar en privado? Aurelio se acercó a Lorena, que sollozaba incontrolablemente. ¿Y nuestros hijos, Lorena, pensaste en nuestros hijos cuando decidiste venir aquí? Ellos lo entenderán cuando sean mayores, lloriqueó ella. ¿Entender qué? ¿Que su madre abandonó a la familia para jugar a la princesa con un hombre casado? El oficiante se acercó a mí pidiendo explicaciones. Expliqué rápidamente la situación en español, mostrando incluso algunas evidencias que había traído. Se quedó impactado y se negó a continuar cualquier tipo de ceremonia. Uno a uno, todos los proveedores comenzaron a retirarse. El florista se llevó las flores. El fotógrafo dijo que no quería ser parte de eso. Los músicos guardaron los instrumentos y se fueron.
Los invitados franceses se marcharon en silencio, algunos sacudiendo la cabeza en desaprobación. En cuestión de minutos, el jardín que debía ser escenario de una celebración romántica se convirtió en un desierto embarazoso. Solo quedamos los cuatro, yo, Aurelio, y los dos amantes que ahora parecían dos niños sorprendidos haciendo travesuras. Esperanza, intentó de nuevo Joaquín, déjame explicar. ¿Explicar qué, Joaquín? ¿Qué gastaste 32.000 euros de nuestros ahorros para jugar al Príncipe Azul? ¿Qué vendiste las acciones que tu padre dejó para nuestra seguridad? ¿Qué me contrataste, tu propia esposa, para traducir los preparativos de tu boda con otra? Él se quedó en silencio, sin saber qué responder. ¿Y tú, Lorena?, dijo Aurelio, ¿cómo vas a explicarles a nuestros hijos dónde estuviste estas 3 semanas? Yo iba a contarles la verdad cuando volviera. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿Que su madre prefirió vivir una fantasía romántica antes que cuidar de su propia familia? Lorena seguía llorando, pero ahora sus lágrimas parecían más de autocompasión que de verdadero arrepentimiento. Ustedes no entienden lo que es el amor verdadero, murmuró. Perdí la paciencia por completo. Amor verdadero, ustedes destruyeron 2 familias, mintieron a sus propios hijos, robaron dinero, todo para escenificar una fantasía ridícula, eso no es amor, es puro egoísmo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Joaquín y Lorena se quedaron ahí, solos en sus trajes de boda, en medio de un jardín vacío, rodeados de los restos de su fantasía romántica. Bien, dije, acomodando el bolso, creo que nuestro trabajo aquí ha terminado. Me dirigí a Aurelio. ¿Vuelves a Salamanca hoy? Sí. Tengo que buscar a los chicos en casa de mi madre. Yo también vuelvo hoy. Tengo un divorcio que organizar. Empezamos a caminar hacia la salida del castillo. Detrás de nosotros, escuchamos a Lorena sollozando y a Joaquín tratando de consolarla. Esperanza, gritó. Espera, tenemos que hablar. Me giré una última vez. No tenemos nada más de qué hablar, Joaquín. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la próxima semana. Y nos fuimos, dejando a los 2 amantes solos con las consecuencias de sus elecciones. En el taxi hacia el aeropuerto, Aurelio y yo permanecimos en silencio la mayor parte del tiempo. Solo cuando estábamos casi llegando él habló. ¿Crees que hicimos lo correcto? Estoy absolutamente segura, respondí. Ellos tomaron decisiones de adultos. Ahora enfrentarán consecuencias de adultos. ¿Y ahora? Ahora vuelves a casa y cuidas de tus hijos. Yo vuelvo a Salamanca y empiezo a reconstruir mi vida. Y ellos se quedan aquí, atrapados en su propia mentira. Cuando el avión despegó de París, miré por la ventana y sonreí por primera vez en semanas. 2 matrimonios llegaron a su fin ese día. Pero solo 2 cónyuges conservaron intacta su dignidad. Joaquín y Lorena tendrán que arreglárselas con los restos de su amor verdadero.